Listo, entonces, bueno, la clase de hoy voy a arrancar, ¿qué? Bueno, diciendo que tenemos que tener presente que tenemos la parte algebraica. Entonces, algebraicamente tengo R2 o R3, tengo la suma, la resta, la multiplicación por escalar, tenemos el producto punto, la magnitud, y ya, creo que eso fue lo que hemos visto hasta el momento. Y R3, gracias. O R3, qué pena. Gracias. Y también tenemos una parte de geometría, o sea, geométricamente. Entonces, geométricamente, nosotros, bueno, tenemos, los vectores son flechas, pero recordemos que tenemos la suma. Entonces, la suma que vimos la vez pasada era, teníamos una flecha, después teníamos otra flecha, y el vector suma era lo que decíamos la concatenación, la clase pasada. Nos olvidamos del punto común y tomamos el punto inicial del rosado y el punto final del verde. Ahora, a este le llamamos V, entonces este es V más W. Y lo que habíamos aclarado la vez pasada era que todo salía de un mismo punto. Entonces, en ese caso, el vector W era este. Digamos que este es el origen, entonces sería en posición estándar. ¿De acuerdo? Entonces ahí teníamos la suma. Y también teníamos la resta de vectores, geométricamente hablando. Entonces, geométricamente hablando, teníamos V, perdón, teníamos V, teníamos W, y lo que decíamos era, si vamos a unir así, entonces, este de aquí es V, este de aquí es W, y entonces aquí estábamos uniendo la cabeza del rojo y la cola del rojo, unían esas dos puntas de flecha. Entonces era cabeza menos la cola de la flecha roja. Entonces nos queda que es cabeza menos la cola de la flecha roja. Si vuelve y juega, todo arrancado de un mismo punto, podemos pensar que es el origen y entonces la resta la dibujábamos, se acostumbra también a dibujar desde el origen. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, eso era lo que habíamos visto, lo que teníamos. Y faltaría decir qué quiere que entendemos geométricamente por multiplicación por escalar. Entonces, si aquí nos imaginamos la flecha W, por decir algo, si tenemos la flecha W, entonces lo que, el escalar lo que está haciendo es, disculpen, me equivoqué de palito, el escalar lo que está haciendo es producir una flecha igual de la más larga, perdón, o producir una flecha en el sentido opuesto, cambiarle la dirección, o también puede producir una flecha más pequeña. Esa la voy a poner aquí.
pero siempre en la dirección determinada por W. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Aquí tenemos alfa B, aquí también tenemos un alfa B, pero más chiquito, entonces entre 0 y 1. Entonces, como para la explicación lo voy a anotar así, 1 sobre alfa por W, perdón. Y para voltearlo, para cambiarle el sentido, que es lo que quiero decir, estoy multiplicando por un número de otro signo al de alfa. Entonces, si aquí escribo alfa, aquí puedo escribir menos alfa. Entonces, geométricamente, esa es la representación de la multiplicación por escalar. Dicho de otra forma, yo me puedo imaginar que un vector lo que me está determinando en el plano, R2 o R3, es una dirección. Una dirección. Ahí está marcada mi dirección, una dirección. Y en esa dirección, ¿yo qué estoy haciendo? En esa dirección estamos escogiendo un punto que llamamos el origen o el punto de arranque. Y lo otro que estamos haciendo es decir, pues escogemos un vector de toda la posible infinidad de vectores que están apoyados sobre esa dirección escogida. Y a eso lo estamos llamando, digamos, V, para cambiar la letra. ¿De acuerdo? Entonces, la multiplicación por escalar nos está diciendo vectorialmente cómo describir esta recta. Eso es lo que quiere decir la multiplicación por escalar a nivel geométrico. Entonces, repetimos, tenemos las operaciones algebraicas. Aquí bueno, aquí lo aclaro, aunque es evidente, pero alfa es un número real. Tengo producto punto, magnitud, y tenemos la representación geométrica de la suma, de la resta y de la multiplicación por escalar. Acordémonos que las flechas, como lo he venido haciendo mientras dibujo, admiten la translación, admiten lo que en la pantalla se está diciendo copy-paste. Entonces, esta flecha verde es exactamente esta misma flecha verde, que era lo que decíamos, que son todos los segmentos de recta paralelos dirigidos del mismo tamaño, representan el mismo vector. Entonces, por eso es que también estamos haciendo énfasis en que los podemos poner, pueden arrancar desde el punto que uno necesite para la construcción que está considerando según sea el caso. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Entonces, este era un tema que nos había quedado por fuera la vez pasada. Y otra de las ingredientes que ustedes deberían saber es algo que habíamos llamado el ángulo entre vectores. Dime. Antes de que siga con el ángulo entre vectores, podría ser un ejemplo numérico de multiplicación recta. Sí, claro. Ejemplo. Menos 1/2 por 2 menos 3, 5. Entonces aquí el alfa, Natalia, es este. Y el v en este caso es este. Entonces estamos representando alfa b. Y recordemos que el escalar entra a multiplicar a todas las componentes del vector. Entonces 2 por menos 1/2, menos 1. Menos 1/2 por menos 3, 3/2. Y menos 1/2 por 5, menos 5/2. ¿De acuerdo? En la gráfica también. En la gráfica, en este caso, como estoy multiplicando por un número negativo y entre 0 y 1, imagínate que este es el vector que nos dieron, el verde, lo estoy cambiando de dirección y lo estoy haciendo más chiquito. Eso sería. Entonces, en un dibujito acá, chiquitico, sería algo así. Y lo que acabé de hacer fue ponerlo menos la mitad, como por decirlo en algún sentido. ¿Me entiendes? Entonces este es alfa b en este caso, y este sería b porque alfa es negativo, entonces lo está volteando. Fíjense que ni siquiera pinté el eje de coordenadas x, y, z. Acá estoy solo mostrando la representación geométrica de qué es lo que está haciendo. Estoy tomando la flecha b
y la estoy cambiando de sentido, le estoy poniendo dirección opuesta y la estoy dividiendo por la mitad si yo le calculara la magnitud, que eso fue lo que traté de hacer con el dibujo, ¿de acuerdo? Listo, perfecto. Muy buena pregunta, muchas gracias. Listo, entonces ahora sí el ángulo entre vectores. Entonces, como ustedes ya lo saben, yo lo voy a decir, por supuesto. Entonces yo tengo el vector V, tengo el vector W, tengo dos vectores, y quisiera medir el ángulo de, perdón, quisiera medir el ángulo determinado por ellos. Quisiera medir esta cantidad de aquí. Entonces, esta cantidad de aquí es el ángulo encerrado por los vectores. Ya voy a dar más información, por supuesto. Este es el vector V o V y este es el vector W o WV, como le digo. ¿De acuerdo? O W. Entonces, teta, esta es una letra griega. Hagámosla del mismo color. Teta es el ángulo determinado por los vectores V y W. ¿Listo? Entonces, bueno, primera condición del ángulo, tomamos el ángulo más pequeño, o sea, acá hay dos ángulos que se pueden tomar. Se puede tomar el ángulo que está dibujado ahí, pero también se podría tomar el ángulo que no está dibujado ahí. Pero si nos damos cuenta, por como lo estoy definiendo, el ángulo va a ser una cantidad entre 0 y 180 grados o pi radianes sin tocar. Voy a decir por qué. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Digamos, la fórmula es lo menos importante. ¿Por qué? Pues porque es lo primero que a uno se le olvida. Mientras que uno sí puede recordar un poco es el concepto de las flechas. ¿Qué quiere decir eso del concepto? Estas representaciones geométricas que tenemos aquí. Mientras que las fórmulas, pues bueno, pues uno las puede buscar. Entonces, por la ley del coseno que está escrita en el libro, uno puede decir que coseno de teta es V producto punto W dividido norma de V por norma de W. Y ahí se saca arcoseno porque entre 0 y pi no hay ningún problema en usar la inversa y calcular el ángulo entre vectores. Recordar que el ángulo siempre está en radianes para mí. Entonces, pues si vamos a usar la calculadora, es mejor poner la calculadora en radianes o ver qué nos están preguntando. Ahora, una justificación de por qué estoy pidiendo el ángulo entre 0 y pi. Y bueno, ¿de dónde sale esto? De algo que ya dije que se llama la ley del coseno. Entonces, desde el punto de vista vectorial, o sea, usando nuestros vectores, nosotros podemos modelar triángulos. ¿Y cómo hacemos? Entonces, pues, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es esto. Un triángulo es, tome un vector, después tome otro vector, tome otro vector, no necesariamente que tenga ángulo recto ni nada. Otro vector, y haga la resta. Si usted hace la resta, usted sabe que geométricamente lo que tiene es este dibujo. Entonces la resta determina un triángulo. Si a este vector lo escribo W y a este vector lo llamo V, entonces el vector verde, recuerden, está la cabeza del vector verde menos la cola del vector verde. Esa es la forma en que yo me oriento. Me acuerdo. Entonces V menos W. Y aquí tenemos el ángulo que queremos medir. Aquí tenemos el ángulo que queremos medir.
Entonces, aquí tenemos el ángulo teta que queremos medir, ¿de acuerdo? Ahora, antes de seguir, quiero que usemos lo que sabemos. Entonces, bueno, qué pena, lo voy a poner aquí arriba, ya van a ver por qué. Entonces, vamos a usar las otras nociones que tenemos de vectores. Entonces, ¿cuánto mide esta flecha? ¿Cómo hago para denotar? ¿Cómo hago para medir esta flecha? ¿Qué símbolo uso? La magnitud, muy bien. Esta es la magnitud de W. ¿De acuerdo? Eso es lo que mide este lado del triángulo, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿cuánto mide este lado de este triángulo? Magnitud de B. ¿Todos me siguen? O sea, si esto tiene números, esto es un único número. Si esto tiene dos componentes, esto es un único número. Y de forma análoga, esta flecha verde mide la magnitud de B menos W. ¿Hasta ahí todos? Y ahí ya estamos en posición de aplicar la ley del coseno para cualquier triángulo y con eso obtienen la fórmula que yo estoy poniendo aquí, que no la voy a demostrar en clase, porque está en el libro de las notas de clase. Muchas gracias, señor. De acuerdo, bueno, entonces, pero lo que quisiera hacer énfasis, en lo que quisiera hacer énfasis es que dos vectores me ayudan a mí, usando el álgebra que yo conozco, para determinar una figura que ya ha aparecido en cursos de otras materias. Profe, pero para hallar el ángulo como tal no sería la inversa de coseno. Sí, 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 usted aplicar coseno y tal. Sí, sí, sí. Pero entre 0 y pi, tener el coseno y tener el arcoseno es lo mismo, porque en ese intervalo coseno es invertible. Porque coseno normalmente, o sea, por ejemplo, no sé, digamos, un triángulo rectángulo normalmente es usado para el largo, no el ángulo como tal. Ah, en triángulos rectángulos, sí, yo sé que coseno es adyacente sobre hipotenusa y esas cosas, pero aquí no, aquí es un triángulo cualquiera, por eso estoy diciendo la ley del coseno, que es una corrección del teorema de Pitágoras. ¿Esa era la pregunta? Sí. Ley del coseno. La ley del coseno es lo que justifica la fórmula que yo estoy poniendo ahí, que, bueno. Y otra cosa, otro posible modelado, otro modelado que podemos tener en el salón. En el salón no, perdón, en esta, en esta, ¿en esta qué? En esta parte del curso. Y es modelado de cuadriláteros. Entonces, busquen, les voy a dar 5 minutos donde ustedes quieran cómo modelar cuadriláteros usando vectores. Háganlo. Cómo modelar cuadriláteros usando vectores. Y déjenme darle una ayuda, está en el libro. Ahorita, exacto. Piensa, eh, escríbelo y ya lo vamos a socializar. Alejandra, ¿cierto? Pues piensen. Pues busquen, propongan una solución. Pueden hablar entre ustedes, por supuesto. Este es el momento en que la clase requiere participación de ustedes. Entonces, háganlo. Vamos. Está en el libro.
Miran el libro, ahí en el libro aparece, bueno, miren, o miren donde quieran, donde ustedes se sientan más seguros. También vale proponer lo que a uno se le ocurra, a ver si funciona. 5 minutos. Pueden conversar con el compañero, compañera, el de atrás, el de adelante, como les quede mejor. Si no saben qué es un cuadrilátero, busquen qué quiere decir un cuadrilátero. Listo. Entonces, ¿alguien quiere participar? Decir cómo hacer la construcción Con suma de vectores. con suma de vectores. ¿Cómo así? Tenemos, partimos de un triángulo. Digamos que parten del origen ambos, el vector v y el vector v. Ahora vimos antes que era con la resta de vectores hacíamos un triángulo. Ujú. Ahora podemos hacer una línea en medio que sea la suma de ambos vectores. Se suman las coordenadas y eso, eh, por tanto, ese palo sería más largo y ahí da como para en los lados trazar y completar ese paralelogramo. Muy bien, muy bien, muy bien, señor. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra idea? ¿Tuvo otra idea, Alejandra? ¿Esa era la idea o qué idea se te ha ocurrido a ti?
todo, pues lo absoluto, refleja, ¿Reflejar qué? pues como digamos, ¿Cómo hacia arriba? Exactamente. Sí, es lo mismo que está diciendo Esteban y la idea es buena. Exacto. Muy bien, entonces doy la solución. Sí. Pues bueno, entonces va. Tenemos un vector. Tenemos otro vector. Y los vamos a sumar. Pero entonces los vamos a sumar así. Tomamos este vector, como nos dijo Esteban. Tomamos este vector y lo trasladamos hasta donde arranca, donde termina el vector azul. ¿De acuerdo? Lo traslado. Eso no es reflejar, eso es trasladar. Lo trasladé. Y a su vez, vamos a trasladar el vector azul a lo largo del vector rojo. Y miren, miren lo curioso, ¿sí ven? Si yo traslado esos dos vectores, ¿qué pasó? Se produce un cuadrilátero o paralelogramo. Y como dijo el señor Esteban, muy bien, la forma geométrica es, si yo tomo un vector y donde termina ese vector pongo a que otro arranque, donde termina se llama la suma. ¿De acuerdo? Entonces, si este de aquí es B y este de aquí es W, pues este de aquí es B más W. Y lo que dijo la compañera también está bien. Lo que pasa es que tiene una palabra que, digamos, no sabríamos cómo poner en términos de el álgebra de sumas y restas, pero también se puede. Y es, mire, aquí está la resta. Ahí está la resta, ¿sí la ven? Ah, pero la resta no la pongamos así. La resta pongámosla como que no se vea. No, la resta no quiere aparecer, pero hagámosla aparecer. Ahí está la resta. Entonces, en un paralelogramo, una diagonal, la diagonal mayor, representa el cuadrilátero, no, bueno, una de las diagonales, no la diagonal mayor, y otra diagonal determina el triángulo. Y como nos aclararon previamente, ¿cuál es la condición? Que tenga todo la misma origen. Los dos vectores inicialmente dados deben tener el mismo origen, que siempre se puede porque siempre puedo trasladar. Señor, ¿alguien iba a preguntar algo? Y este es el momento de que me haga la pregunta. ¿Sí? Te estoy escuchando. No te estoy mirando, pero te estoy escuchando. según lo que entendí, la línea que es en negro sería la suma y la otra sería la resta. Sí, la línea gris es la suma y la verde es la resta. Tienes toda la razón. Muy bien, María José. ¿Listo? Muy bien, tienes toda la razón. Bien, ¿me siguen? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, perfecto, perfecto. Listo, bueno. Bien, todo bien, triángulos, cuadriláteros. Ah, bueno, ¿por qué de 0 a pi? No es que yo me esté haciendo el loco. ¿Por qué de 0 a pi sin tomar pi? Porque el ángulo, si yo permitiera que fuera mayor que pi, no genera un triángulo. Porque la suma de los ángulos de un triángulo siempre nos da pi. Entonces, si el ángulo θ que estamos tomando ya nos da pi el solo, no estoy generando un triángulo. Y yo necesito generar un triángulo. Por eso es que pongo esta restricción acá. ¿Sí es claro? Sí, porque se hace en radianes y no en grados. Que los radianes son más chiquitos.
Pi es 314, mientras que el otro es 180. 7 pi es 3 vueltas y media, y 3 vueltas y media en grados, no sé cuánto es. Creo que se refiere a si una parte libre que nos dice que pues que el ángulo es igual al arco coseno de esta misma operación. Ah, sí, es que, qué pena, yo no lo escribí y el señor lo dijo. ¿Cuál es la inversa de coseno? Arcoseno o coseno inverso, como tú le quieras decir. Entonces, bueno, aclaración, muchas gracias. Disculpen, yo me salté esa parte, pero pues gracias a las preguntas de ustedes. Entonces aquí una observación. Si yo tengo que coseno de teta, digamos es raíz de 3 sobre 2, por decir algún número, ¿sí me siguen? Entonces, ¿cuánto es teta? La pregunta es, ¿cuánto es teta? ¿Sí? Entonces lo que uno hace es escribirlo así. Si los pierdo me dicen y escribo todo el pedazo. Esto de aquí es arcoseno de raíz de 3 sobre 2. O escrito en otra escuela, sería coseno A la menos uno. a la menos 1 de raíz de 3 sobre 2. ¿Mejor? Esa era la pregunta. Entonces, si tienes el coseno entre 0 y pi, entre, entre 0 y pi radianes, siempre se puede aplicar la función arcoseno. ¿Por qué? No es porque yo lo diga, eso no tiene nada que ver. Es porque, a ver, vamos a ver cómo estamos de diferencial. Ay, ay, ay. ¿Cómo estamos de diferencial? ¿Bien? Bien. Es una pregunta de cultura general. ¿Sí? Entonces, esta es una pregunta de esas que uno no se puede, uno piensa que es difícil, pero no lo es. Ay, ay, ay. Bueno, listo. ¿Preparados? Bien. ¿Dónde arranca coseno? Menor en ¿Dónde arranca coseno? 1. En 1. ¿Cuánto es coseno de pi medios? 0. ¿Y cuánto es coseno de pi? Menos 1. Menos 1. Entonces, solo estamos tomando ahí hasta ese pedazo. Aquí, bueno, aquí debería ser bolita abierta. Hagámoslo, porque de pronto hay alguien aquí que me dice que debería ser abierto y tiene toda la razón. Es intervalo abierto. Y entonces, ¿cómo es la gráfica de coseno? Una onda. Un coseno. El coseno es un coseno. Pero sí tiene toda la razón. Es lo que se usa para modelar las ondas. Y es algo de este estilo. Y es periódico, por lo que se va a mantener siempre en esa rama. Es periódico, entonces por eso lo que estoy haciendo es que estoy cortando el dominio de forma inteligente, donde el único dominio que estoy permitiendo es de 0 a pi, y de 0 a pi la función es 1 a 1. Diferencial de nuevo, que quiere decir que sea 1 a 1, que cuando trazamos la línea vertical, perdón, la línea horizontal, para todos los puntos de la y, trazamos la línea horizontal, y ¿cuántas veces cruza? Una sola vez. Entonces la función admite inversa. Y la inversa de coseno se llama arcoseno o coseno a la menos 1. ¿Mejor? O bueno, digamos, esta es la razón de la... ¿Señor? No, sin incluir pi, por eso la abrí. Bien. Profe, en el libro también decía que si un ángulo, o sea, si teta era mayor a 0, iba a estar entre 0 y pi medios. ¿Cómo se ve eso en la gráfica? Y si era menor a 0, estaba entre pi medios y... Ah, sí. Entonces, mírelo acá. Ah, gracias. Qué buena pregunta. Muy bien, señor. ¿Cómo son los ángulos? O sea, sí, exacto. Mire, ¿cómo es el coseno? ¿Cuál es? Ah, diferencial de nuevo. No, bueno, ni siquiera diferencial. Esto es lectura de la gráfica. ¿Cuánto es el signo de esta función? Entonces aquí son puros mases. ¿Hasta dónde? Hasta pi medios. ¿Y después de pi medios qué se vuelve? Negativo. Y eso responde a su pregunta. La gráfica nos dice todo.
Bien, como dicen por ahí, ¿no? Una gráfica dice más de 1000 palabras. ¿Es claro? ¿Sí o no? Sí. Lucas, ¿no? Bien, listo, todo bien. Listo. Es re nice. ¿Qué más dije acá? Ay, ay, no dije más. Ah, listo, súper. Listo. Bien, 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 bien. Bueno, entonces hagamos una pausa. Y esto era lo que les quería contar en este video.